Los protagonistas de la noticia en Notimundo. El contacto a esta hora es con el coronel Renato González, director del ISPOL, para hablar sobre este inicio del proceso de extradición de Jorge, alias El Mago Cherres. Coronel González, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. ¿Se abre el camino con esto, coronel González, para la localización, eventualmente la captura, al menos que llegue Jorge Cherres al país para dar respuestas a los asegurados de la policía? Considero que sí, que empieza a allanarse el camino para una eventual extradición. Se han dado pasos ya concretos por parte de la señora jueza Yanela Noris, que en su momento, cuando tuvo la competencia en este caso, comunicó a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de que se inicie el proceso de detención con fines de extradición, y en días recientes se ha recibido ya la respuesta de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, efectivamente del doctor Iván Saquicela, para que se complete documentación debidamente certificada que se requerirá en el momento oportuno para solicitar este proceso a los Estados Unidos mexicanos. Hace pocos minutos usted ha publicado en su cuenta de Twitter precisamente las imágenes de este documento en el cual la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, solicita documentación. ¿Qué tipo de documentación se puede o se ha pedido adjuntar para avanzar en este proceso de extradición? Toda aquella documentación que sustente y que pueda demostrar sobre todo al país al que se le requiere la extradición el nivel de potencial responsabilidad del señor Jorge Osvaldo Cherres Miño. Me refiero a diligencias periciales, a partes policiales, inclusive la formulación de cargos que en su momento lo realizó la Fiscalía General, la acusación particular que presentó el propio ISPOL, es decir, todos aquellos documentos que paulatinamente se han ido incorporando al proceso, pero que ante un tercero, que en este caso sería México, pueda demostrar este nivel de responsabilidad del señor Jorge Osvaldo Cherres Miño. Y tomando en cuenta lo que ha ocurrido y en algunos casos en donde se requiere la presencia de procesados en nuestro país y que lamentablemente llegaron hasta México a escudarse en ese país, ¿usted cree o tiene la expectativa, la esperanza de que esto pueda llegar a feliz término? Me refiero a que Jorge Cherres llegue a Ecuador. Estoy muy optimista, y uno de los factores fundamentales es el compromiso y la apertura que nos ha ratificado el canciller Juan Carlos Holguín por disposición expresa del señor presidente de la República para que esté atento a este proceso. Entonces, eso nos motiva para considerar que, entendiendo que finalmente será una decisión de carácter político de las autoridades mexicanas, yo no creo que ellos se vayan a comprometer en estar custodiando, en estar respaldando a un sujeto de la talla de Jorge Osvaldo Cherres Miño, que está involucrado en una trama de cerca de $700 millones que le faltan al Seguro Social Policial. Y hemos seguido muy de cerca su trabajo al frente de la dirección del ISPOL en este proceso, primero de determinar quiénes estaban involucrados, aportando con información a la Fiscalía, aportando con información incluso en los procesos que se han abierto producto de esta, que se ha denominado ya como una de las más grandes estafas a la seguridad social de la policía. Un camino, decía yo, un camino largo y difícil por todo lo que han encontrado en la mitad, muchos tropiezos. Y mucho de lo que seguimos encontrando. Mire que la semana anterior, el día miércoles, en horas de la mañana, tuvimos una victoria sustancial en Quito cuando la señora jueza Irene Pérez no dio paso a ninguna de las propuestas de vicios de nulidad que plantearon las defensas técnicas de 10 procesados. Ni tampoco evidenció que exista algún requisito de procedibilidad que no se haya cumplido, y por lo tanto continuó con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso peculado, que también está procesado el señor Jorge Osvaldo Cherres Miño por un monto de $206 millones en bonos con pacto de compra. Sin embargo, en horas de la tarde tuvimos este sinsabor, este amargo sabor de boca, cuando le cambiaron en Guayaquil, por disposición del Consejo de la Judicatura, a la jueza Yanela Noris, una jueza que había demostrado su valentía, su compromiso y su responsabilidad, bajo el criterio de un cambio administrativo de que lo designaban a un juzgado de la familia. Ahí vienen estas inconsistencias que uno no puede comprender, cómo no tienen la sensibilidad, la percepción en el Consejo de la Judicatura de entender que la jueza Yanela Noris estaba conociendo un caso de la trascendencia
trascendencia del tema eSport y le disponen un cambio administrativo a un juzgado de la familia. O sea, ese tipo de vericuetos del sistema de justicia ecuatoriano es lo que justamente transforma esto en una lucha larga y tortuosa. Y lo que implica que un nuevo juez retome el caso y conozca de cero todo lo que se ha actuado en el proceso, esto podría dar un giro eventualmente. Y no precisamente a favor del eSport. Imagínese que la audiencia de la señora jueza Yanela Noris la empezó en diciembre del 2021, avanzó en el 2022 igual, luego de una serie de recursos de recusación, de inclusive recursos de apelación, recursos de hecho inclusive que plantearon las diferentes defensas técnicas, que como lo hemos dicho tienen una serie de estos recursos horizontales y verticales para retrasar el proceso. Sin embargo, el nuevo juez, y procesalmente eso corresponde, anula la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que ya tuvo 20 sesiones, es decir, bota al tacho de la basura 13 meses procesales. Volvemos a cero en esa audiencia, pero peor aún, algunas de las partes procesales, me refiero a las defensas técnicas, van a pretender que anulándose esta audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, se quieran anular otro tipo de audiencias como las de revisiones de medidas cautelares, y no les sorprenda que la defensa de Jorge Chérez luego quiera plantear inclusive que se anule este inicio del proceso de extradición. No nos sorprendería para nada. Con esto termino, coronel González, hasta el momento de los 900 y pico millones de dólares que fueron producto de estas, entre comillas, inversiones del eSport y que fueron parte de esta estafa, ¿cuánto se ha recuperado? De los 950 millones de dólares que se calculó el monto del atraco, 801 millones de dólares fueron reclasificados de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en el año 2020, en el mes de diciembre. De esos 801 millones, recordemos que el 2022, que para mí fue un hito histórico nacional e internacional, logramos recuperar 331 millones de dólares, es decir, el 41% de lo atracado, pero se constituye recién en una meta inicial que nos debe llenar de orgullo a todos los ecuatorianos, porque hemos demostrado que sí le podemos vencer a la corrupción, pero que es un factor motivacional para continuar en la recuperación de los otros valores. Si Chérez llega al Ecuador, ¿podría facilitarse el camino para que regrese el resto del dinero de las inversiones? Más de 500 millones de dólares. Si Chérez llega si Chérez llega al Ecuador, corren en graves riesgos esos poderes fácticos que están detrás de toda esta estructura. Me refiero a los poderes políticos, económicos y criminales que auspiciaron el atraco de 950 millones de dólares al eSport. Sin duda, uno de los atracos más grandes que se han escuchado, y esta vez contra el eSport, la seguridad social de la policía. Coronel González, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un venturoso 2023 a usted y a todos los ecuatorianos. Gracias, igualmente para usted. Así el coronel Renato González, director del eSport, hablando sobre este proceso de extradición para Jorge Chérez. Se abre el camino para su retorno. De momento también se ha informado que hay una recuperación superior a los 330 millones de dólares de esta estafa, de este atraco al eSport, a las cuentas del eSport, que superó los 950 millones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.